Buen día. El día de hoy tenemos el siguiente tema, fracciones. Este tema de fracciones es importante que el estudiante a temprana edad pues en escuela pueda comprender el concepto, pueda entender de qué se trata, cómo se trabaja, pueda realizar operaciones, ya que este tema se evalúa lo que es en sexto grado, en séptimo grado, en octavo ya de colegio, en noveno. Muy bien. Vamos entonces a empezar nosotros por la representación de una fracción. Una fracción se la representa de la siguiente forma general. Es un número A dividido para un número B, o en tal caso, A sobre B, donde a A nosotros llamaremos desde ahora en adelante numerador. Numerador. Y a B nosotros llamaremos denominador. Denominador. Muy bien. Un ejemplo de una fracción cualquiera podemos tener nosotros 4 sobre 7. Nosotros podemos decir 4 sobre 7. Podemos decir esto porque la fracción representa una división, 4 dividido para 7 o 4 de 7, o de la manera como nosotros hablamos en clases, 4 séptimos. Entonces, si nosotros tenemos esta fracción 4 séptimos, si yo le pregunto a usted cuál es el numerador, acuérdese que el numerador siempre va a ser el número que se encuentra en la parte superior. En este caso, el numerador es el número 4. Si yo a usted le pregunto cuál es el denominador es el número que se encuentra en la parte inferior. En este caso es el número 7. Entonces 4 séptimos tiene como numerador al 4 y como denominador al 7. Pongamos otro ejemplo de otra fracción. 10 sobre 9, o 10 dividido para 9, o 10 de 9, o en tal caso 10 novenos. Si yo a usted le pregunto cuál es el numerador es el número 10, porque es el que se encuentra en la parte de arriba. ¿Y cuál es el número que representa el denominador? El denominador es el número 9. Muy bien. De esta forma nosotros comprendemos pues cómo se representa una fracción. Ahora, tal como se explica en clases, pues una fracción, ¿qué es? ¿Qué significa una fracción? Bueno, para asociar el término de una fracción de una manera más fácil para asimilarlo, pues una fracción es tomar, puede ser un poco, o incluso puede ser todo. Entonces hay que es tomar o seleccionar un poco o todo de algo. Como que reduje mucho el concepto, ¿verdad? Como que se redució mucho el concepto de fracción. Como que es eso de tomar un poco o tomar todo de algo. Entonces empezamos con la explicación. Cuando yo me refiero a que nosotros una fracción la podemos entender como seleccionar o tomar un poco, podemos tener este tipo de fracción. Por ejemplo, 2 tercios. Aquí tengo una fracción. Esto es una fracción donde su numerador es el número 2 y su denominador es el número 3. Esta fracción se la conoce como 2 tercios, ¿verdad? Ese es el nombre de la fracción, 2 tercios. Entonces, nosotros podemos interpretarlo de la siguiente forma. Nosotros vamos a poner de manera general la raya que indica fracción. En la parte superior vamos a escribir un número y en la parte inferior pues obviamente está escrito otro número. ¿Qué representa el numerador y qué representa el denominador? Empecemos por el denominador. El denominador, no importa qué números vayan aquí, no importa qué número vaya como numerador, no importa qué número esté como denominador,
el denominador siempre va a representar las partes en las que se divide, un elemento. ¿Ok? Muy bien. Esto debe quedar claro, que el denominador siempre va a representar las partes en que se divide un solo elemento, no dos elementos, no tres elementos, es un solo elemento. Vamos a ir paso a paso. ¿Qué representa o cuál es el significado, pues, del numerador? El numerador representa las partes que se seleccionan o las partes que se toman. ¿De dónde se toman? Pues cuando uno quiere tomar algo, pues uno dice, a ver, pero ¿de dónde voy a tomar esas partes? Bueno, acordémonos que yo les dije que el denominador es las partes que se divide un elemento. Entonces, el numerador, el número de arriba, es las partes que se toman ¿de dónde? Pues de ese elemento. Entonces veamos esto que es gráficamente, ¿ok? Por lo tanto, nosotros vamos a tener lo siguiente. Habíamos escrito nosotros el ejemplo de 2 tercios. Entonces escribamos aquí 2 tercios. Empezamos nosotros siempre por el denominador. Es importante que el estudiante siempre analice el denominador, porque son las partes en que se divide un elemento. Entonces, en este momento, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Pues obviamente voy a dibujar un elemento. Es importante que en casa no se confunda aquello. Siempre nosotros analizamos un elemento, no dos, no tres, es uno solo. ¿Qué elemento vamos a dibujar? Pues nosotros podemos dibujar cualquiera. Puede ser un cuadrado, puede ser un círculo, puede ser un triángulo, no importa. En este caso voy a tratar de dibujar un pequeño círculo. Muy bien. Entonces aquí tengo un solo círculo, un solo elemento. Y mediante este elemento lo que voy a hacer yo es lo siguiente. Pues obviamente es representar la fracción en este círculo. Como les mencioné, nosotros tenemos que el denominador son las partes en las que se divide un elemento. Entonces en este caso, este elemento, ¿en cuántas partes debe dividirse? Pues debe dividirse en 3 partes iguales. Entonces veamos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Si usted se fija, ese un elemento es dividido en 3 partes iguales. Esta sería la sección 1, ¿verdad? Esta es la sección número 2 y esta es la sección número 3. He dividido un elemento en 3 partes iguales, porque eso es lo que representa el denominador. Ahora, nosotros el número de arriba tenemos el número 2. ¿Y qué representa este 2? Como les menciono, son las partes que se toman. ¿Pero que se toman de dónde? De ese elemento. Entonces yo tendré que seleccionar para este caso, ¿cuántas partes? Pues de estas 3 partes yo voy a seleccionar 2 partes. Entonces voy a pintarlas, voy a tratar de sombrearlas, de seleccionar que el estudiante pues pueda ver cómo se selecciona. Por ejemplo, de estas 3 hasta este momento, ¿cuántas partes he seleccionado? Solamente he seleccionado una. Pero recuerde que son 2 de 3. Entonces me faltaría seleccionar otra parte. Muy bien, entonces en este momento voy a seleccionar la otra parte. Ok. Muy bien. Listo. Entonces ya estamos culminando con esta sección. Muy bien. Entonces ahora sí, yo digo, a ver, de este elemento, pues que fueron divididas en 3 partes iguales, he seleccionado 2 de 3. Entonces, este gráfico que acabo de hacer en este momento representa la fracción 2 tercios.
Dicho en otras palabras, significa que de 3 divisiones o de 3 secciones he tomado 2. Eso es 2 tercios. Profesor, ¿y solamente se puede hacer la fracción con un círculo? No. La misma fracción 2 tercios vamos a representarlos con un cuadro. El elemento puede ser cualquiera. Ok, vamos a hacer entonces un pequeño cuadro, ¿ok? Muy bien. A ver, en este momento estoy tratando de culminar. Muy bien, entonces acá estamos. Muy bien. Listo, fíjese que lo que he hecho en este momento es dibujar un elemento. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a analizar el denominador. ¿En cuántas partes se divide este elemento? Pues se debe dividir en 3 partes iguales. Listo, vamos entonces a dividir en 3 partes iguales. Muy bien, fíjese usted que este elemento he dividido una sección, 2 secciones, 3 secciones. ¿Sí ven? ¿Y qué me dice aquí? Bueno, de esas 3 yo tengo que seleccionar 2. Entonces vamos a seleccionar 2 secciones. 1, 2. Entonces este gráfico también representaría 2 tercios. Porque de 3 estoy tomando 2. Entonces, quizás el estudiante siempre dice, no, es que siempre es un círculo. No, es cualquier elemento. Es cualquier elemento. Pero ¿cuántos elementos? Tal como lo mencioné, es un elemento que se analiza. No 2, no 3. Veamos, para terminar con este tipo de fracción, vamos a ver otro pequeño ejemplo. Representemos ahora, entonces, no sé, se me ocurre, representemos 3 cuartos. ¿Cómo sería la representación gráfica de 3 cuartos? Acuérdese usted que el denominador representa, ¿qué cosa? Las partes en la que se divide, un elemento, ¿ok? Por lo tanto, ¿cuántos elementos voy a dibujar? Pues voy a dibujar uno solo. ¿De qué forma voy a dibujarlo? Cualquiera. Puede dibujar un triángulo, un rectángulo, un cuadrado, un círculo. Ok, voy a tratar de seleccionar de nuevo un círculo. No hay problema porque es el más fácil de comprenderlo. ¿Ok? Pero como le menciono, usted puede tomar cualquier elemento. Muy bien, ahí está un poco chueco el círculo, pero bueno. Veamos. Ahora, ¿en cuántas partes voy a dividir ese elemento? Pues voy a dividir ese elemento en 4 partes iguales. Si usted se fija, tengo una sección, ¿verdad? Tengo la sección 2, la sección 3 y la sección 4. Pues de este elemento que ya he dividido en 4 partes, porque eso es lo que me dice el denominador, ¿cuántas debo tomar? Pues debo seleccionar 3, porque acuérdese que el número de arriba, el numerador, en cambio, lo que representa, ¿qué significa? Son las partes que se toman. Son las partes que se toman ¿de dónde? Pues de ese elemento. Entonces voy a seleccionar 3. En este momento voy a tratar de seleccionar 3. Que el estudiante pues obviamente vea cómo se está seleccionando. Hasta ahí he seleccionado una. Ok. Muy bien. Listo. Hasta aquí he seleccionado 2 partes. Muy bien. Y hasta aquí, ¿cuántas he seleccionado? He seleccionado 3. 3 de 4. Entonces, este gráfico representa 3 cuartos. Listo. Y ahí quedaría explicada la parte, pues, de lo que significa realmente una fracción. Cómo nosotros podemos, pues, comprender mejor o asimilar el concepto de qué realmente es una fracción. Muy bien. Para poder consolidar, pues,
este conocimiento, voy a poner una pequeña gráfica en este momento y vamos a ver. Ok, muy bien, veamos. Ok, muy bien, veamos así. Ok, veamos esto. Entonces voy a tratar yo de dibujar este pequeño triángulo. Muy bien, veamos. ¿Qué tal si yo comienzo a seleccionar partes de aquí? Ok. Y voy a tratar de seleccionar. A ver, en este momento estoy pintando. Muy bien. Ok. A ver. Muy bien. Y ahora voy a pintar esta parte de acá. Usted puede adelantar el video, no hay problema. Lo que trato de hacer yo es que la clase sea lo más natural posible, tal como que si estuviéramos en el aula de clases. Entonces por eso todo pues lo hago en este momento, para que el estudiante igual tome un descanso, pues puede estirarse un poco y pueda ir al hilo de la clase. ¿Ya? Ok, correcto. Entonces yo tengo en este momento este gráfico y yo a usted le puedo preguntar, en clases, estimado estudiante, escriba correctamente la fracción que representa la parte roja. Muy bien, yo le puedo hacer esa pregunta en clases. Muy bien, entonces usted ahora, con la explicación que hemos tenido, usted ya sabe lo siguiente. Usted sabe que una fracción representa un numerador sobre o dividido un denominador. Donde el número de abajo, usted ya en este momento conoce que son las partes que se dividen, ¿verdad? Las partes que se divide un elemento. Usted es lo primero que va a analizar. Entonces, tenemos aquí un elemento correcto. ¿En cuántas partes se dividió este elemento? Fíjese que se dividió 1, 2, 3, 4, 5, en 6 partes. Entonces el denominador es 6. Ahora nos faltaría el numerador. ¿Qué representaba el numerador? El numerador son las partes que se toman. Son las partes que se toman o las partes que se seleccionan, ¿correcto? ¿De dónde? Porque de algún lado nosotros seleccionamos esta parte. Pues de ese elemento. Por lo que, como nos preguntaban sobre la parte roja, pues la parte roja son 2 secciones de esas 6. Entonces la fracción que representa esto es 2 sextos. Entonces esa sería la respuesta. La fracción que representa la parte roja es 2 sextos. O sea, de 6 se tomaron 2. Muy bien. Listo. Pasemos entonces a la siguiente fracción. Vamos a ver en este momento lo siguiente. Como usted ya conoce, hasta el momento usted tiene lo siguiente. Usted tiene que estas son las partes que se dividen un elemento. Y estos se representan las partes que se toman. Ahora vamos a representar esta fracción. ¿Qué tal si nosotros hacemos lo siguiente? Yo les digo la fracción 4 sobre 4 o 4 cuartos. Muy bien. Representemos 4 cuartos. 4 cuartos, profesor. Pues sencillo. 4 cuartos sería lo siguiente. Dibujo un elemento, ¿verdad? Ok. Dibujo un elemento. Ese elemento, pues, ¿qué sucede? Ese elemento lo tengo que dividir en 4 secciones porque es lo que me dice el denominador. Entonces vamos a dividir en 4 secciones. Ok. ¿Qué más me dice la regla? Ok, de esas 4 secciones, para este ejemplo, lo que me está diciendo, oiga, tiene que tomar 4.
Muy bien, entonces tomemos esas 4 secciones. He tomado una, he tomado 2, he tomado 3 y he tomado 4 secciones. Entonces esto representa 4 de 4, 4 cuartos. Y si usted se fija, ¿qué he tomado? He tomado todo el elemento. ¿Cuántos elementos? Un elemento. Entonces esto representa la unidad. Esto es igual a 1. Por lo que de manera general, cuando nosotros tenemos en el numerador el mismo número que el denominador, esto siempre va a representar 1. Si yo le digo a usted, oiga, ¿cuánto es 3 tercios? Bueno, de 3 elementos estoy tomando 3. Perdón, de 3 secciones estoy tomando 3. Entonces esto también va a representar la unidad. Si yo a usted le cambio y le digo, oiga, 10 décimos, pues esto también representa la unidad porque de 10 secciones estoy tomando 10. Si yo a usted le pongo en una prueba 99 avos, esto también va a representar la unidad. Si a usted le pongo 1000 milésimos, esto también va a representar la unidad. Si yo a usted le pongo un tercio, esto ya no representa la unidad. Porque para que represente la unidad, para que represente un entero, el mismo número que está en el numerador debe ser el mismo número que está en el denominador. Muy bien. Siguiente. Con lo que tenemos hasta el momento, vamos a analizar lo siguiente. ¿Qué tal si ahora nos toca esto? Porque puede ser, esto es una fracción que puedo tomar en un aporte. ¿Qué tal si analizamos y tenemos 5 tercios? Muy bien. Profesor, bueno, ahí, ¿cómo hago? 5 de 3. Como que esto es un poco extraño. Ok, si usted tiene claro el concepto, si usted tiene claro pues la definición de una fracción o la explicación que hace un momento di, veamos. Acuérdese usted que siempre el numerador va a representar las partes que se toman de un elemento. Muy bien. Acuérdese usted que el denominador son las partes en las que se divide un elemento. Entonces, ¿cuántos elementos tengo que dibujar? Pues 1. Muy bien. Profesor, ¿qué gráfico hago? Pues haga cualquiera. Ok, entonces vamos a hacer cualquier gráfico. Muy bien. He hecho un círculo. Excelente. Primero empezamos por el denominador. El denominador es 3. Es el denominador. Muy bien. Entonces, ¿qué significa? Que pues de este círculo, de este un elemento, voy a dividir en 3 secciones. Entonces vamos a dividirlo en 3 secciones. Ok, 3 secciones iguales. Muy bien. Listo. Ya representé el denominador que es 3. El denominador que es 3. Ahora sí. ¿Cuántas partes vamos a tomar? Vamos a tomar 5 partes. Esto es una parte, ¿verdad? Vamos a representar más. Esto sería 2 partes. Muy bien. Ahora tenemos lo de acá. Tenemos 3 partes. Hasta el momento he seleccionado 3 de 3. Pero no son 3. ¿Cuántas son de representar? Son 5. Profesor, ¿qué hago? Bueno, me falta todavía seleccionar elementos. Entonces lo que me queda hacer es dibujar pues un elemento más. Recuerde que esto se analiza un elemento a la vez. Otra vez lo divido en 3 partes iguales. Muy bien. Y sigo. Ya seleccioné 3.
tengo que dibujar otro elemento dividido a sí mismo en 3 partes porque el denominador no cambia. Y otra vez selecciono. ¿Cuántas partes más me faltan por seleccionar? Si ya tengo 3 de 3, me faltan 2 partes más seleccionar. Entonces en este momento tengo 4 de 3 y finalmente, ahora sí, ya tengo 5 partes de 3. Entonces estos dos gráficos representan 5 tercios. Muy bien. Entonces, profesor, 5 tercios. Sí. Recuerde que es un elemento a la vez. Y esto a su vez, fíjese, voy a hacer este análisis. Entre estos dos gráficos tengo 5 tercios. ¿Qué tengo aquí? Tengo un elemento, uno entero. Entonces 5 tercios es igual a un entero. Un entero. Y esta partecita de acá, ¿cuánto representa en fracción? Representan 2 de 3. Sería un entero, 2 tercios. Muy bien, entonces 5 tercios es igual a un entero, 2 tercios. Excelente. De esta manera nosotros explicamos, por lo tanto, cuál es la representación de una fracción, qué significa. Veamos otro ejemplo de este mismo tipo. ¿Qué tal si ahora yo tengo lo siguiente? 5 medios. Bueno, vamos a ver. 5 medios. Profesor, ¿qué es 5 medios? Ok. Tenemos entonces la rayeta de fracción. Acuérdese, tengo un número arriba, tengo un número abajo. ¿Qué significa el número que está arriba? Las partes que se toman. ¿Qué significa el número de abajo? Las partes en que se divide un elemento. Un elemento. Ok, entonces vamos a dibujar un solo elemento. Muy bien. Listo. ¿En cuántas partes debo dividir ese elemento? Pues el denominador en este caso me dice, oiga, usted divide en 2 partes. Vamos a dividir entonces en 2 partes iguales. Ahora, ¿cuántas selecciono? Me dice el numerador, usted debe seleccionar 5 de 2. Vamos a ver, entonces en este momento, si usted se fija, estoy seleccionando una parte, ¿verdad? Entonces ya tengo seleccionado 1 de 2. Siguiente, pues tendré que seleccionar obligatoriamente la otra. Muy bien. Hasta el momento, ¿cuántas partes voy seleccionando? 2 de 2. Pero son 5 de 2. ¿Qué me toca hacer? Pues otro elemento más. Lo pongo por necesidad, porque me falta, porque son 5 partes. Dibujo otro elemento y ¿en cuántas partes lo divido de nuevo? En 2 partes. Otra vez dividido en 2 partes. ¿Y qué hago? Comienzo a seleccionar de nuevo. Ya llevo 2. Vamos a ver. 2 partes. Ya tengo 3 partes. 3 partes, 3 partes. Listo, sigo pintando. ¿Qué tengo aquí? 4 partes. Pero no, tengo 4, son 5 partes. Ok, ¿qué tengo que hacer? Dibujar otro elemento. Siempre yo dibujo elementos. Un elemento a la vez. Listo, y lo divido en 2 partes de nuevo, 2 partes iguales. Y ahora ya tengo 1, 2, 3, 4. Obviamente me falta una más. Listo, aquí está esa una más. Por lo que he culminado con la selección. Entonces, entre estas 3 figuras he logrado obtener 5 medios.
Y estos 5 medios a su vez representan, fíjate que esto de acá es un entero, otro entero. Entonces tengo 2 enteros. Y este de aquí es una de 2. 2 enteros, un medio. Listo. Entonces, aquí queda explicado, obviamente, lo que es una fracción. Y de esta fracción, pues, ¿qué representa? Podemos nosotros decir que 2 enteros, un medio. 5 tercios también podemos decir que es un entero, 2 tercios. Excelente. Vamos a tener una pequeña actividad acá. ¿Qué tal si yo a usted en una prueba le puedo poner lo siguiente? Voy a tratar de dibujar unas secciones. Ok. Muy bien. Acá otra sección. Muy bien. Y por qué no, otra sección acá. Ok. Y de estas secciones voy a dibujar. Acá está. Ok. Vamos a dibujar. Bien. Vamos a pintar estas secciones. Ok. Muy bien. Ok. Entonces aquí vamos a seleccionar esta parte. Y acá también vamos a seleccionar esta parte. Y de aquí vamos a seleccionar esta parte. De aquí vamos a pintar esta parte. Esta parte. Esta parte. Ok. Y de acá vamos a pintar esta parte. Y esta. Muy bien. Listo. Entonces yo a usted le puedo preguntar, esta representación gráfica, ¿qué fracción representa? Ok, como que es un poco difícil, pues no. Vamos a poner la rayita que representa la fracción. Y usted dice, muy bien, a ver. En primer lugar nosotros vamos a analizar qué cosa, el denominador. ¿Qué representa el denominador? Las partes en la que se divide un elemento. Muy bien, pues aquí tengo 3 elementos iguales. Muy bien. Pero no, yo tengo que analizar en las partes en que se divide un solo elemento. Fíjese que se divide en una parte, 2 partes, 3 partes. ¿Sí ve? Un elemento se divide en 3 partes. Este, 1, 2, 3 partes. Este, 1, 2, 3 partes. Entonces, un elemento se está dividiendo en 3 partes. Por lo tanto, el denominador va a ser 3. Ok. Ahora, acuérdese que representa el numerador. Son las partes que se toman de ese elemento. Ahora, de estas 3, como está hay varias, pues ¿cuántas selecciones de 3 se han tomado? Fíjese que aquí seleccionó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, la representación en fracción de esta gráfica es 8 tercios. Entonces, esa es la respuesta. ¿Cuánto? 8 tercios. Y si usted se fija, 8 tercios van a representar 2 enteros. 2 enteros porque se pintaron 2 elementos enteritos. Y la última solamente se pintaron 2 de 3. 2 enteros, 2 tercios. Muy bien. Y ahí quedaría pues resuelta esta actividad que puede ser tomada en un aporte. Siguiente. Entonces, haciendo un pequeño resumen de lo que hemos visto, nosotros vamos a darle los nombres correctos a cada fracción. Entonces nosotros tenemos la primera fracción, fracción propia. La fracción propia es la primera que vimos. La fracción propia es la que representa ¿qué cosa? Un número menor arriba
y el número mayor está abajo. Esta fracción propia es siempre menor a 1. Entonces acuérdense, la fracción propia siempre va a ser menor a 1. Por ejemplo, 2 tercios. Tenemos dos números, el 2 y el 3. ¿Dónde está el menor? El menor está en el numerador, está arriba, y el mayor está abajo. Esto es menor a 1 siempre. Entonces las propias siempre van a ser menor a 1. Representemos esto de una vez por la parte gráfica, que era 2 tercios. Pues 2 tercios es tomar un elemento, dividirlo en 3 partes iguales, y de estas 3 partes iguales, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar únicamente 2. Entonces, esta es la gráfica que representa 2 tercios. También hemos visto, y ahora sí le vamos a dar el nombre correcto a la siguiente fracción. Fracción impropia. ¿Cómo yo puedo rápidamente identificar cuál es la fracción impropia? La fracción impropia es aquella en la que el número mayor en cambio está arriba y el número menor está abajo. Y estas fracciones impropias siempre van a ser mayor a la unidad, o sea, mayor a 1, como por ejemplo 3 medios. 3 medios es mayor a 1. ¿Por qué, profesor, es mayor a 1? Bueno, vamos a ver su representación gráfica. ¿Qué era 3 medios? Dibujo un elemento, lo voy a dividir en 2 partes. De estas 2 partes tengo que seleccionar 3. Veamos, hasta aquí he seleccionado una. Pero son 3. Bueno, estoy seleccionando 2. Me falta otra parte más. Dibujo otro elemento. Y otra vez le divido en 2 secciones. Pero me falta tomar solamente una de estas. Listo, entonces esta es su gráfica. Entre las dos forman 3 medios. Profe, sí, pero usted acaba de poner la gráfica, pero no me dice por qué mayor a 1. ¿Por qué es mayor a 1? Porque fíjate que aquí ya tengo una unidad, pero tengo una unidad y algo más. Entonces esto es 3 medios, un entero, un medio. Tengo un entero, tengo una unidad y algo más. Por eso es mayor a 1. Estas son las fracciones impropias. Y finalmente tenemos las fracciones que lo analizamos también en el video. Las fracciones igual a la unidad. Muy bien. ¿Cuáles son las fracciones igual a la unidad? Son aquellas en que los números, tanto de arriba como de abajo, son iguales. Y estos en cambio son igual a 1. Por ejemplo, 4 cuartos. 4 cuartos representan 1. Por ejemplo, 2 medios también representan 1. Si nosotros decimos 2 medios, significa que dibujo un elemento, voy a dividir en 2 secciones, y de estas 2 secciones, ¿cuántas voy a tomar? Voy a tomar las 2. Es 1. Muy bien. Vamos a ver entonces esto. Esto es un pequeño resumen de todas las fracciones que hemos visto en este video. Hemos visto las fracciones propias, que son menores a 1, las impropias, que son mayores a 1, y su conversión. Bueno, esto no lo he dicho ahora, pero esto es un número mixto. Y también tenemos las fracciones igual a la unidad. Repase por favor en su casa, observe, ponga pausa al video, retroceda, adelante. Y mi intención con estos videos es que usted pueda reforzar en casa, estimado estudiante. Y a su vez, pues los padres de familia que me escuchan, pues también que su niño o su niña pueda aprender. Esa es la intención de todo docente. Muchas gracias, Dios les bendiga.